Continuación. El sanatorio psiquiátrico abandonado de Willow Hill. Investigación paranormal real. Parte 3. Continuamos exactamente donde lo dejamos, sin repetir nada y manteniendo el estilo documental. Tenso, oscuro y fluido. Aquí sigue la historia. Misma narración, mismo tono, misma estructura, misma continuidad, sin cortes ni subtítulos. La linterna volvió a encenderse de golpe, como si algo hubiera soltado su agarre invisible sobre la batería. El haz tembloroso iluminó el pasillo húmedo, revelando las paredes cubiertas de moho negro y las marcas profundas que parecían arañazos. No eran rasguños humanos, eran más largos, más profundos, como si una herramienta oxidada hubiese sido arrastrada una y otra vez, guiada por una mano temblorosa o por una desesperación demasiado grande para explicarse. Mi equipo estaba quieto, completamente paralizado. Podía escuchar cómo respiraban de forma errática detrás de mí, y no los culpaba. Aquella voz, la forma en que pronunció mi nombre, no era la voz de ningún miembro de mi equipo, ni la de un paciente registrado en las grabaciones antiguas. Era algo distinto. Una mezcla entre un susurro humano y un aliento que parecía venir de un lugar más profundo, más antiguo que el propio sanatorio. Avanzamos unos metros más hacia la escalera del sótano. Cada paso crujía bajo nuestros pies como si el edificio protestara nuestra presencia. El aire se volvió mucho más frío, al punto de que podía ver mi respiración formarse frente a mí. Descendimos los escalones en silencio hasta llegar a la puerta metálica que había visto antes. Cuando puse mi mano sobre la superficie helada, sentí un pulso, como si el metal respirara. Retrocedí de inmediato. Uno de los técnicos intentó abrir la puerta, pero no se dio. La golpeó con la palma de la mano y el eco retumbó por todo el pasillo subterráneo. Ese fue nuestro error. Algo respondió al golpe desde el otro lado. Un sonido seco, un impacto contundente, como si alguien hubiese estampado el puño o la cabeza contra el metal. 3 golpes, pausados, lentos, casi calculados. El silencio que siguió fue peor. Uno de los sensores de movimiento que habíamos dejado en el pasillo principal comenzó a emitir un pitido agudo y repetitivo, indicando actividad. Revisamos el monitor portátil. Una figura negra, sin forma definida, cruzó lentamente frente al lente de la cámara 3. No caminó, se deslizó, como si flotara, siempre de espaldas a la luz. La temperatura descendió 3 grados más en cuestión de segundos. En ese momento, el recuerdo de los expedientes de Mary Dalton volvió a mi mente. Su obsesión con lo que había hecho, su súplica constante a algo invisible, sus descripciones de figuras que se movían en la oscuridad de su habitación, y la nota final en su expediente, escrita con letras torcidas: no quiere que me vaya, no quiere que nadie se vaya. Comencé a entender algo aterrador. Tal vez Mary no estaba delirando. Tal vez no hablaba con una alucinación, sino con aquello que ahora estaba respondiendo a nuestros golpes. De pronto, la puerta del sótano se dio sola. No con violencia, sino con un chirrido lento y profundo, como si algo la empujara desde dentro. Un olor denso escapó por la abertura. Humedad, metal oxidado y algo más fuerte. Algo parecido al olor de una habitación donde alguien lloró durante demasiado tiempo. Iluminamos el interior. Era un pasillo estrecho, con paredes acolchadas ya rasgadas y puertas cerradas a ambos lados. Sobre la tercera puerta había algo escrito con pintura negra. Asterisk, asterisk. No entres sin escuchar. Asterisk, asterisk. Antes de que pudiera analizar esa frase, volvimos a escuchar la voz. Esta vez más cerca, mucho más cerca. No es tuyo este lugar, todavía. Mis piernas se paralizaron.
No supe si era miedo puro o una sensación que el sanatorio imponía sobre mi cuerpo. Mi equipo estaba igual, inmóviles, respirando con dificultad, atrapados en un silencio espeso que casi dolía. Pero había algo más. La cámara térmica registró una figura a nuestra espalda, una silueta humana, quieta, observándonos. Pero cuando giré, no había nadie, solo el pasillo vacío. Y aún así, la figura seguía allí en la pantalla, detrás de nosotros, más cerca a cada segundo. El punto de calor era imposible. Era más frío que el aire, más frío que el concreto, un vacío móvil que absorbía la temperatura a su alrededor. La puerta del fondo del pasillo se abrió sola. Adentro, lo que vimos cambió por completo el rumbo de nuestra investigación. Continuación, el sanatorio psiquiátrico abandonado de Willow Hill. Investigación paranormal real, parte 3. No sé cuánto tiempo permanecí en total oscuridad. Mis manos temblaban mientras buscaba la linterna a tientas. Podía escuchar mi respiración acelerada rebotando en las paredes húmedas del pasillo, pero había algo más, una respiración que no era mía. Era más profunda, irregular, como si alguien tuviera los pulmones llenos de agua. Sentí un golpe metálico muy cerca de mí, y después un arrastre pesado sobre el piso, como si algo o alguien estuviera moviéndose lentamente con una pierna rota. Cuando por fin logré encender la linterna, la luz parpadeó varias veces antes de estabilizarse. No veía a nadie frente a mí, pero las partículas de polvo suspendidas en el aire temblaban, como si algo invisible hubiera pasado corriendo segundos antes. El pasillo parecía más largo que antes, más estrecho, como si las paredes respirasen. Miré hacia atrás para llamar a uno de mis compañeros, pero no estaban. Ese detalle me paralizó. Ellos nunca se alejaban sin avisar, jamás. Revisé los laterales del corredor, nada. Silencio absoluto, tan absoluto que comenzaba a dolerme los oídos. Saqué la radio del bolsillo y murmuré. Equipo 1, reporten. ¿Me escuchan? El aparato emitió un ruido estático, distorsionado, como si algo arañara desde dentro. Después, una voz muy tenue respondió. No era la de ninguno de mis compañeros. Era la misma voz que había pronunciado mi nombre en la oscuridad. No vuelvas al sótano. La radio se apagó sola. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. El sótano, justo el lugar al que nos dirigíamos. ¿Quién estaba advirtiéndome? ¿Un paciente? ¿Una presencia atrapada allí? ¿O algo aún más inexplicable? Respiré hondo. No podía perderme allí. Tenía que encontrar a mi equipo. Caminé lentamente hacia la escalera que descendía al nivel subterráneo. El aire se volvió más denso, casi pegajoso. Cada paso que daba se escuchaba amplificado, como si el edificio entero escuchara mi presencia. Bajé el primer tramo, y el olor cambió. Ya no era solo humedad. Había un aroma penetrante a óxido, a metal viejo, y a algo que reconocí demasiado bien. Formol, el mismo olor que se usa para conservar cuerpos. La linterna volvió a titilar. Comencé a escuchar un goteo constante, rítmico, proveniente de la oscuridad. Al acercarme, descubrí que no era agua. Era una vieja camilla oxidada que goteaba un líquido oscuro sobre el piso, formando una línea que parecía arrastrarse hacia una puerta entreabierta. Me incliné para examinar la mancha y vi que estaba fresca. Algo, lo que fuera, había pasado por allí hacía solo minutos. Empujé la puerta, que rechinó como si llevara años sin moverse. Dentro, encontré una sala de contención, exactamente como describían los documentos de los años 40, paredes acolchadas rotas, cinturones de cuero colgando de la camilla central y marcas de uñas en todas las superficies.
como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Grabé todo con la cámara. Cada centímetro del lugar parecía registrar sufrimiento humano. Entonces vi algo que me heló los huesos. En el espejo que ocupaba a media pared, un espejo unidireccional usado para observación psiquiátrica, apareció una sombra moviéndose detrás de mí. No era mi reflejo. Este se quedaba quieto, como congelado, pero detrás había algo más. La figura era alta, delgada, contorsionada, con la cabeza ladeada como si no pudiera sostenerla por completo. Giré bruscamente hacia atrás. No había nadie. Volví a mirar el espejo y ya no se veía la sombra. Pero mi reflejo ahora tenía la cabeza inclinada hacia un lado, igual que la figura. Y yo no estaba inclinado así. Retrocedí, tropezando con la camilla. El espejo comenzó a oscurecerse desde dentro y algo empezó a golpearlo, primero suave, luego con fuerza, como si alguien encerrado al otro lado del vidrio quisiera salir. El golpe final fue tan fuerte que pensé que iba a romperse. La linterna se apagó de nuevo y solo quedaba mi respiración y otra respiración más, justo al lado de mi oreja, suave, húmeda. Una voz susurró: «Tú también vas a quedarte conmigo». Salí corriendo del cuarto sin mirar atrás. Al llegar al pasillo principal subterráneo, escuché pasos corriendo en mi dirección. Preparé la cámara como arma improvisada, pero eran mis compañeros. Estaban completamente pálidos. «Te estábamos llamando», me dijo uno. Escuchamos gritos. Yo no había gritado, al menos no que yo recordara. Les conté lo sucedido. Y entonces, desde el fondo del pasillo, la puerta metálica del área prohibida se cerró de golpe, tan fuerte que el eco retumbó durante varios segundos. Cuando la vimos con la linterna, había una frase escrita del otro lado, marcada en la pintura oxidada, como si la hubieran raspado con uñas. «No bajen», pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que la frase terminaba con mi nombre. Si quieres que continúe con la parte 4 de este video, sígueme. El archivo perdido del caso Hartman. La investigación prohibida del psiquiatra desaparecido. 3.